Caníbal de Atizapán grabó todo. Encuentran 4.600 huesos en el sótano. Advertencia. Este relato contiene referencias a hallazgos forenses y material audiovisual sensible. Evitaremos detalles gráficos y respetaremos la privacidad de las víctimas. Algunos datos están basados en comunicados oficiales o reportes preliminares. Cuando no haya confirmación, lo indicaremos expresamente. El titular suena a noticia de película, pero las autoridades aseguran que no lo es. Grabó cada paso. En el sótano de una vivienda en Atizapán se hallaron, según reportes iniciales, 4.600 huesos. Más inquietante aún, habría material audiovisual que documenta parte de lo ocurrido. Esa doble evidencia, lo físico y lo digital, transforma una investigación local en un caso que interpela a la justicia, a la ciencia forense y a toda una comunidad. Atizapán, municipio del área metropolitana, despertó una mañana envuelto en puertas cerradas y miradas huidizas. Vecinos que apenas se hablaban empezaron a encontrar un lenguaje común: incredulidad, miedo, preguntas sin respuesta. No era solo el aroma de la noticia que corre por WhatsApp, era la sensación de que algo estremecedor había ocurrido detrás de una fachada aparentemente normal. Según lo que las fuentes locales transmitieron a los medios y a las autoridades, comunicados que en algunos puntos aún siguen como reportes no verificados, indefinido, la intervención policial se produjo tras una denuncia que, en apariencia, no apuntaba desde el inicio a la magnitud que después se descubriría. Una denuncia por hechos extraños o por ruidos al interior de un inmueble. Una investigación que derivó en una orden de cateo. Agentes que entraron y en el subsuelo se toparon con evidencia que demandó la movilización de peritos especializados. En los minutos posteriores al hallazgo se activaron protocolos: acordonamiento, custodia del lugar, notificación al Ministerio Público y llamadas a los peritos en criminalística y antropología forense. Las autoridades que atendieron la escena informaron, de manera preliminar, sobre la presencia de restos óseos en el sótano. La cifra de 4.600 huesos comenzó a circular en comunicados y en medios. Algunos atribuyeron el dato a un conteo inicial de peritos, otros lo replicaron sin fuente clara. Esa cifra, por su propia magnitud, obliga a matices imprescindibles. 4.600 huesos no equivalen automáticamente a 4.600 personas. Puede tratarse de fragmentos, de huesos dispersos por el tiempo o por manipulaciones, de huesos de animales mezclados con humanos o de procesos tafonómicos que alteran el recuento. Por eso, repito, los especialistas insisten en una distinción esencial: fragmentos óseos versus número estimado de individuos. Para entender la gravedad y las posibilidades que abre un hallazgo así, conviene pensar por niveles. Nivel 1, una sospecha que llega como rumor. Nivel 2, una denuncia que obliga a la presencia policial. Nivel 3, el hallazgo físico de restos. Nivel 4, pruebas adicionales, como huellas, ADN o pertenencias. Nivel 5, evidencia digital que documenta actos. Nivel 6, la suma de pruebas que permite imputaciones formales. Nivel 7, una confirmación científica y jurídica que establece identidad, número de víctimas y responsabilidades. En Atizapán, según las fuentes, la investigación oscilaba entre los niveles 4 y 6. Había restos físicos, había indicios digitales que, de ser auténticos, constituirían evidencia demoledora. Pero el paso del rumor a la certeza exige peritajes, cotejos y cautela. Tras los primeros minutos de tensión, llegó la pericia. Equipos de criminalística trabajaron a contrarreloj para documentar la escena, preservar la cadena de custodia y embalar pruebas. Los huesos fueron retirados con protocolos diseñados para que cada pieza conserve su integridad probatoria. Cada hallazgo fue fotografiado, registrado y embalado en bolsas selladas para su transporte a laboratorios forenses. Esa cadena de custodia será, en última instancia, una de las columnas sobre las que se sostendrá cualquier proceso penal.
La mejor evidencia puede perder validez si no se demuestra que no fue alterada desde el momento del hallazgo hasta su análisis. Y allí está la otra pieza que convierte este caso en algo más que un macabro hallazgo: las grabaciones. Fuentes oficiales, comunicados de la Fiscalía que en ciertos puntos permanecen como indefinido en cuanto a alcances concretos, señalaron que en el inmueble se incautó material audiovisual que, según se reportó, documentaría actos vinculados al caso. Que exista un registro digital supone, en teoría, una prueba directa de la conducta delictiva, pero también plantea desafíos complejos. ¿Qué se grabó exactamente? ¿Quién aparece? ¿Cuál es la autenticidad de los archivos? ¿Cómo se integran a la carpeta de investigación sin vulnerar derechos o sin revictimizar a quienes ya sufrieron el delito? La existencia de videos introduce una doble vertiente: probatoria y ética. Desde la óptica probatoria, un video que muestre acciones relevantes puede acortar la brecha entre sospechas y pruebas. Puede contener imágenes que permitan identificar a la víctima, identificar a un agresor, reconocer objetos o espacios y hasta establecer fechas y horas. Desde la óptica ética, el mismo material puede transformarse en un doloroso espectáculo en manos de la prensa sensacional o de las redes sociales. Por eso las autoridades y los peritos suelen restringir su difusión, primero para no contaminar la investigación, segundo, por respeto a las víctimas. La cadena de custodia del material digital debe ser tan rigurosa como la de los restos físicos: copias forenses, sellos de integridad, verificación de metadatos que permitan establecer autoría y momento de la grabación. La aparición de archivos audiovisuales también abre preguntas tecnológicas. En un mundo donde cualquier dispositivo personal puede capturar video y audio, la evidencia digital tiene capas: el archivo en bruto, posibles ediciones, metadatos, backups en la nube, mensajes que acompañaron su creación y copias compartidas en distintos dispositivos. Peritos en informática forense trabajan con herramientas que permiten determinar si un video fue manipulado, si fue transferido y cuándo, y desde qué cuentas. Esa cadena digital, cuando se logra reconstruir, suele ser tan decisiva como el ADN para sostener una hipótesis ante un juez, pero también es frágil ante la desinformación. En el vacío informativo proliferan versiones, capturas adulteradas y afirmaciones que corren más rápido que la propia investigación. ¿Cómo se llega a un número como 4.600 en términos forenses? Los especialistas consultados por equipos periodísticos explican que el primer paso siempre es diferenciar fragmentos de elementos óseos completos. Un perito forense realiza un inventario, separando huesos largos, piezas de cráneo, dientes y fragmentos no identificables a simple vista. Cada pieza se registra y se coteja con patrones anatómicos. Cuando hay fragmentación intensa o imposibilita la asignación anatómica, el conteo puede inflar números si se toma como unidad cada fragmento. Por eso, la estimación del número de individuos requiere pasos adicionales: determinación del lado izquierdo-derecho en huesos pares, análisis de edad biológica aproximada por desgaste dental o madurez epifisaria, evaluación de rasgos sexuales cuando es posible, y la comparación de elementos únicos como mandíbulas distintas. El uso de técnicas de datación y la extracción de ADN ayudan a consolidar estimaciones. En México, como en otros países, la capacidad de los laboratorios forenses puede verse desbordada ante grandes volúmenes de muestras. Se requiere logística, recursos y tiempos que la opinión pública no siempre comprende. Mientras los peritos trabajaban, en el exterior del inmueble se tejía otra historia, la de los vecinos. Testimonios recogidos de manera anónima describen hábitos cotidianos que, a la luz de los hechos, parecen premonitorios. Luces encendidas a horas inusuales, un olor percibido por algunos, la entrada de visitas esporádicas. Pero los relatos de barrio también son caldo de rumores. La comunidad se llenó de versiones encontradas, desde afirmaciones categóricas sobre culpabilidad hasta la defensa de la presunción de inocencia.
La Fiscalía, en su papel, tuvo que contener ese flujo informativo, comunicar lo esencial, preservar la investigación y evitar filtraciones que pudieran contaminar la prueba o dañar la investigación de víctimas vivas. Aparece así un problema contemporáneo. La investigación ya no ocurre en un espacio aislado, ocurre con una audiencia que sigue el suceso en tiempo real, que comparte fragmentos, teorías y supuestas pruebas en grupos cerrados. Esa visibilidad puede ayudar. Señales en redes, fotos o videos compartidos por vecinos pueden aportar pistas, pero también perjudica. Testimonios que se autorreconstruyen para el consumo mediático, presión sobre peritos y la circulación de material sensible que revictimiza. En el caso de Atizapán, decenas de publicaciones en redes sociales difundieron imágenes del inmueble y conjeturas sobre la identidad del detenido. Muchas de esas publicaciones carecían de verificación, algunas reproducían fragmentos de audios no corroborados. Es el mismo fenómeno que hemos visto en otras investigaciones. A mayor viralidad, mayor riesgo de distorsión. Más allá del escenario local, surgieron preguntas sobre el papel de ciertos espacios digitales que históricamente han mostrado una tendencia a normalizar fantasías extremas. Foros cerrados y sitios que han sido citados en investigaciones internacionales como espacios donde se comparten relatos y teorías macabras no constituyen por sí mismos evidencia de un delito. Sin embargo, cuando se busca construir un perfil del presunto agresor, los investigadores examinan hábitos, contactos y consumos culturales. Si existen conexiones directas y verificables entre el acusado y plataformas que promueven contenidos que alaban la violencia, eso puede integrarse como elemento contextual de la investigación. En Atizapán, algunos reportes mencionaron la posible actividad online del detenido. Hasta ahora esos datos se mantienen en análisis y en varios puntos como indefinido. Hablando de perfil, la figura del presunto caníbal, insisto, presunto, no debe ser transformada en un mito. Los especialistas en criminología advierten contra la tentación de psicologizar de forma rápida y contundente. La presencia de conductas online inusuales, de inclinaciones a fantasías extremas o de un aislamiento social no explican por sí solas actos criminales. Lo que sí puede ofrecer la criminología es un cuadro de factores: historial de violencia, consumo de sustancias, acceso a víctimas vulnerables y la capacidad de ocultar o racionalizar los actos. En muchos casos reales, los perpetradores construyen una vida que a simple vista resulta anodina, lo que hace más difícil la detección temprana. Por eso la investigación debe ser multidisciplinaria: testimonios de vecinos, peritajes técnicos, revisión de comunicaciones y análisis forense digital. El impacto social es inmediato y profundo. La noticia no solo sacude a la vecindad, sacude a la ciudad, al país y a quienes consumen noticias de crimen. Para la comunidad de Atizapán hay una pérdida de seguridad que no se repone con comunicados oficiales. Para las víctimas y sus familias, si se confirma la magnitud del hallazgo, la tragedia será de una dimensión inabarcable. Para los investigadores, la presión pública exige resultados. Para los peritos, el rigor exige paciencia. Y para los medios y los consumidores de información surge una responsabilidad ética: informar sin revictimizar, verificar sin especular, contextualizar sin sensacionalizar. En las horas siguientes al operativo, la carpeta de investigación empezó a engrosarse. La Fiscalía anunció detenciones. En algunos reportes hubo un señalado como presunto responsable. En otros, la información sobre detenciones permanecía indefinido, y aseguró que se seguirían todas las líneas de investigación. En paralelo, los laboratorios recibieron las muestras: huesos embalados, dispositivos electrónicos incautados, posibles prendas de vestir. Cada elemento recibió un código que lo asociaba a la escena y a su momento de recolección.
Los técnicos de informática forense duplicaron los discos, verificaron su integridad y comenzaron a analizar metadatos. Los odontólogos forenses trabajaron en la identificación dental y los antropólogos en clasificar y estimar número de individuos. Todo eso lleva tiempo. Los procesos de extracción y comparación de ADN, en particular, pueden demorar semanas o meses, sobre todo si las muestras están degradadas o mezcladas. Mientras los peritos avanzaban, una pregunta persistía entre los profesionales. ¿Cómo se traduce un recuento tan alto de elementos óseos en número de víctimas? La respuesta no es lineal. Existen métodos estadísticos y arqueológicos que permiten estimar la cantidad mínima de individuos representados por una colección de huesos. Uno de ellos es el MNI, Minimum Number of Individuals, que parte de elementos anatómicos únicos, como una cruz o una mandíbula, y que evita el doble conteo de piezas. Sin embargo, la condición de las piezas, rotas, dispersas, mezcladas, complica ese ejercicio. Además, la posible presencia de restos no humanos obliga a análisis bioantropológicos que permitan discriminar. Por todas esas razones, la cifra de 4.600 huesos requiere un contexto técnico. Podría ser un conteo bruto de fragmentos, o un número preliminar que, tras análisis, podría traducirse en una estimación mucho menor de individuos, o confirmarse como indicativo de un número alarmantemente alto de víctimas. Hasta que los peritos publiquen un informe consolidado, las cifras deben manejarse con extremo cuidado. Otro desafío es el de la procedencia de las grabaciones. Los archivos digitales pueden traer consigo registros de fechas y ubicaciones, pero son susceptibles de manipulación. Para que un video resulte indiscutible en un juicio, los peritos deben establecer su autenticidad, verificar que el archivo no fue editado, revisar la cadena de custodia digital y cotejarlo con otros elementos probatorios. A veces un video puede servir más como pieza de contexto, muestra de conducta, ambiente o modus operandi, que como prueba única de un hecho. Además, su reproducción pública puede causar daño irreparable a familiares y sobrevivientes. Por eso, el manejo de este material suele ser extremadamente restringido en las primeras etapas de la investigación. En medio de todo esto, la narrativa pública se fragmenta. Surgen teorías, la del loco solitario, la del grupo organizado, la del culto o la del individuo obsesionado por fantasías extremas. Los investigadores deben descartar hipótesis y construir otras en base a evidencia verificable. No es raro que, en esta fase temprana, se vinculen casos de la región o del país para buscar patrones. También es habitual que aparezcan comparaciones con sucesos internacionales que tuvieron resonancias similares. En esa comparación hay una utilidad preventiva: aprender qué funcionó y qué falló en investigaciones anteriores para no repetir errores. La presión política y mediática también aparece. Funcionarios locales y nacionales hacen declaraciones públicas, algunas prudentes, otras más contundentes. La Fiscalía anuncia que habrá informaciones cuando la investigación lo permita. El mensaje es doble. Por un lado, hay intención de transparencia. Por otro, se solicita prudencia. Para las familias que esperan noticias sobre personas desaparecidas, cada anuncio es una balanza entre esperanza y temor. Para la comunidad, la búsqueda de respuestas se vuelve una pulsión colectiva. Y mientras tanto, en las redes se multiplican los riesgos de revictimización. Fragmentos de la investigación son transformados en memes, capturas y relatos que se viralizan sin comprobación. Es el viejo dilema: la información disponible ayuda, pero la disponibilidad sin filtro daña. En contextos así, los medios responsables recomiendan no compartir material no verificado y remitir a comunicados oficiales. También sugieren dar prioridad al respeto de las familias por encima del interés informativo. Todo esto nos deja en un punto crucial, de alta tensión investigativa. Hay restos en un sótano, hay material audiovisual incautado, existe un detenido o varios detenidos según algunos reportes, y la cifra de 4.600 huesos hace temblar tanto a investigadores como a la sociedad. Pero entre el alivio de la detención y la confirmación de la magnitud real del daño,
hay un camino técnico y judicial complejo por recorrer. El siguiente paso, en la investigación, será transformar indicios y reportes iniciales en pruebas científicas robustas que puedan sostenerse en un proceso penal. Eso requiere tiempo, recursos y sobre todo rigor. A partir de aquí, se empiezan a trazar líneas que el público observa con atención. La verificación de las grabaciones, la estimación forense del número de víctimas, la identificación de restos y la cadena de custodia de todas las pruebas. Cada una de estas etapas puede contarse en días, semanas o meses, y cada una es susceptible de generar nuevas sorpresas, nuevas detenciones, contradictorias pericias o filtraciones que compliquen la investigación. Lo que hoy es un rumor puede convertirse en un hecho probado. Lo que hoy parece incuestionable puede necesitar revisiones. En la siguiente fase de la investigación, que ya estaba iniciando en los momentos en que se redactaban los primeros informes, los equipos forenses comenzaron por seleccionar muestras prioritarias para pruebas de ADN. Se priorizan, explicaron fuentes especializadas, tejidos dentales cuando están disponibles, fragmentos de hueso con mejor preservación y cualquier material biológico que permita establecer coincidencias con registros de desaparecidos. Paralelamente, los especialistas en informática forense apuntaron a recuperar metadatos que permitan ubicar la fecha y el origen de los archivos incautados y a reconstruir la red digital del presunto responsable, cuentas, comunicaciones y copias de respaldo. Esa labor no solo es técnica, es también extremadamente sensible desde lo humano. Implica decidir qué contenidos son estrictamente necesarios para probar hechos y cuáles, por su naturaleza, no deben salir a la luz pública. En medio de esa actividad técnica, la función del Ministerio Público se intensificó. Debía coordinar peritajes, proteger la escena, ordenar las órdenes de aprehensión pertinentes y, en su caso, formular las imputaciones con base en la evidencia que se vaya consolidando. El proceso penal que se avecina tiene etapas claras: integración de la carpeta de investigación, solicitud de medidas cautelares, presentación ante un juez y, si procede, apertura de un proceso formal. Hasta que un juez emita una resolución definitiva, corresponde hablar de presunto y de afirmaciones iniciales cuando la fuente no es clara. Mientras tanto, el rumor continúa delimitando la percepción pública. En los grupos de vecinos se barajan teorías sobre cómo era la relación del detenido con el entorno. En foros y redes especializados, un debate peligroso corre el riesgo de banalizar lo ocurrido al convertirlo en objeto de curiosidad mórbida. Es precisamente ese cruce entre la evidencia y el espectáculo lo que convoca la responsabilidad ética. ¿Cómo informar sin alimentar la máquina del morbo? ¿Cómo conciliar el imperativo de transparencia con la obligación de preservar la dignidad de las víctimas? En este punto de la investigación, la comunidad exige hechos. Quieren saber cuántas personas están afectadas. Quieren certezas. Pero la ciencia forense y el proceso judicial demandan prudencia. La diferencia entre lo que la gente necesita saber y lo que la ciencia puede afirmar con certeza es el terreno donde se juega la credibilidad del sistema. Responder a esa tensión sin ceder al sensacionalismo será en gran medida la medida de la respuesta institucional frente a una de las noticias más perturbadoras de los últimos tiempos. Y es aquí donde la historia, por ahora, se bifurca en dos hilos que deben converger. Uno técnico, el trabajo de identificación, el análisis de las grabaciones, la determinación del número de individuos, y otro social, la reacción de la comunidad, la presión mediática, la responsabilidad de no revictimizar. Ambos hilos están en marcha. Los peritos han comenzado a procesar las muestras, los laboratorios han recibido la primera tanda de evidencias y las autoridades han señalado que la investigación continúa su curso. Pero la confirmación de lo que realmente significan esos 4.600 huesos todavía no está completa. En pocas palabras, la evidencia existe, pero aún no ha pasado por el tamiz definitivo de la ciencia forense y del proceso judicial. El material audiovisual incautado puede ser la clave para entender los hechos, pero su autenticidad y su interpretación requieren trabajo especializado.
Y mientras eso ocurre, la comunidad espera respuestas que solo la investigación puede proveer. La tensión no se disipa, se intensifica. Y en ese espacio de espera, la responsabilidad informativa y la exigencia de justicia deberán encontrar un punto de encuentro que respete tanto la sed de verdad como la dignidad de las víctimas. En los días siguientes al operativo inicial, varias líneas de investigación se abrieron formalmente. Los equipos que trabajan en el caso delinearon prioridades: identificar restos, verificar la autenticidad de los videos, reconstruir contactos y movimientos del presunto detenido y establecer si existieron cómplices o redes que facilitaron la comisión de delitos. Las preguntas se multiplican. ¿Cuánto tiempo llevaban acumulándose los restos? ¿Fueron víctimas locales o de desplazamientos? Las grabaciones se utilizaron como culto privado, para consumo personal o con intenciones de difusión. Cada una de esas preguntas exige respuestas que no se obtienen de un día para otro. Y mientras los peritos avanzan, la comunidad aprende a convivir con la sospecha y con el proceso. Las escuelas, los comercios y la vida cotidiana muestran señales de fragilidad. Hay quienes piden aumentar la vigilancia y quienes temen que la seguridad se reduzca a medidas superficiales. Hay quienes reclaman transparencia y otros que exigen prudencia ante cada filtración. En ese tejido social, las autoridades tienen la tarea de responder con hechos verificables, sin alimentar ni el pánico ni la frivolidad. La investigación entra en una fase donde el mundo digital y el mundo físico convergen con mayor intensidad. Los dispositivos incautados guardan claves que pueden confirmar o desmentir teorías. Los laboratorios trabajan con cuidado y los peritos están conscientes de la trascendencia de su labor. No se trata solo de esclarecer un caso, sino de restituir identidad a personas, respetar la memoria de las víctimas y dar a la sociedad una respuesta fundada en pruebas. En este cruce de caminos, dos nociones aparecen con fuerza: la del rigor y la de la prudencia. Rigor, para no dejar escapar ninguna línea de investigación. Prudencia, para no convertir en espectáculo el dolor ajeno. Entre ambas se construye lo que podrá ser una respuesta justa y serena. Por ahora, lo que sabemos, y que debe repetirse con cuidado, es que en un sótano de Atizapán se encontraron restos que fueron contabilizados en un primer conteo como 4.600 huesos, dato que en partes de la comunicación oficial sigue marcado como indefinido hasta su verificación definitiva, y que se incautó material audiovisual, cuya autenticidad y contenido están siendo peritados. La investigación está en curso. Peritos, fiscales, investigadores digitales y la comunidad trabajan cada uno desde su trinchera para transformar las preguntas en certezas. En ese trabajo se cruzan la técnica y la ética. Y es precisamente esa confluencia la que determinará no solo la suerte del proceso penal, sino también cómo recordaremos este episodio, como un caso resuelto con rigor o como un relato triturado por el sensacionalismo. Los próximos pasos que los investigadores afrontarán son titánicos en términos técnicos y humanos. Consolidar el número real de víctimas, identificar a quienes puedan ser identificados, comprobar la autenticidad de las grabaciones y determinar la responsabilidad penal de quienes resulten implicados. Todo ello mientras la comunidad espera y el país observa. La investigación, por ahora, nos deja en un punto de alta incertidumbre y máxima expectativa. La evidencia acumulada es contundente por su volumen y por su naturaleza digital, pero todavía necesita ser interpretada por la ciencia y calzada por el derecho. En ese tramo crítico, la historia no concluye. Lo que aún falta comprobar puede cambiar radicalmente el relato. Los resultados de los peritajes podrían confirmar una tragedia inimaginable, podrían matizarla o podrían abrir nuevas líneas de investigación.
Lo cierto es que la Fiscalía y los equipos forenses han adoptado la lógica del rigor técnico y el hermetismo informativo. Trabajarán en silencio para evitar filtraciones que perjudiquen el proceso o revictimicen. Mientras la investigación sigue, la sociedad enfrenta una decisión ética. ¿Cómo consumir una noticia que sacude la sensibilidad colectiva sin convertirse en cómplice del morbo? Es una tensión que atraviesa las redes y las conversaciones cotidianas y que obliga a recordar que detrás de cifras y archivos hay personas, familias y comunidades que necesitan respuestas y respeto. Los próximos capítulos de esta investigación se esperarán y deberán exigirse 3 avances concretos. Un informe pericial consolidado sobre el número real de individuos representados por los restos hallados. Una verificación forense definitiva sobre la autenticidad y extracción de información de las grabaciones incautadas y decisiones judiciales que delimiten responsabilidades y medidas cautelares. Cada uno de esos avances implicará movilizar recursos científicos, técnicos y legales que pondrán a prueba la capacidad institucional. Por ahora, la escena permanece custodiada y los peritos sigan en su tarea. La cifra que dio la vuelta al país, 4.600 huesos, se mantiene como un eje de investigación y de preocupación. Las grabaciones, si se confirman en su autenticidad y contenido, tendrán un peso probatorio forzoso, pero todavía no podemos decir que todo esté probado. La palabra precisa para este momento es investigación en curso. Y en esa investigación hay espacio para sorpresas, revisiones y, esperemos, para una respuesta que priorice la justicia y el respeto por las víctimas. La historia que comenzó con un titular ha abierto una caja de preguntas difíciles. La tensión aumenta cuando pensamos en la magnitud de lo que puede comprobarse, y en ese crecimiento de la tensión, la única salida responsable es el rigor. Los equipos forenses lo saben, las autoridades lo prometen, la comunidad lo exige, y quienes seguimos esta historia tenemos la obligación de esperar a que la ciencia y la ley hagan su trabajo antes que el rumor complete la trama. En breve, los peritos tendrán en sus manos los primeros resultados que orientarán la investigación hacia confirmaciones más sólidas o hacia nuevos caminos. Es en ese punto donde la narrativa pública deberá ceder al trabajo técnico. Hasta entonces, la prudencia informativa no es solo una regla profesional, es una exigencia moral. La investigación continúa y las preguntas siguen abiertas. ¿Qué dirán los peritajes? ¿Confirmarán la cifra inicial? ¿Qué revelarán las grabaciones sobre la dinámica de los hechos? ¿Hay más personas involucradas? ¿Qué responsabilidades políticas y sociales surgirán ante un hecho de esta naturaleza? Son preguntas que exigen respuestas verificadas. Si esta investigación te interesa y quieres seguirla con análisis responsables y verificados, suscríbete para recibir las actualizaciones y los próximos hallazgos documentados con fuentes oficiales. Por ahora, el caso permanece en ese cruce delicado entre lo que se ha descubierto y lo que falta por comprobar. La escena está protegida, los expertos trabajan y la comunidad espera. En el siguiente tramo de este relato, nos detendremos en los resultados preliminares de los peritajes forenses, en el análisis técnico de las grabaciones incautadas y en las implicaciones legales que podrían derivar de lo que hoy, todavía con cautela, se presenta como una de las investigaciones más complejas que ha afrontado la región. Los peritos empezaron a entregar las primeras certezas técnicas que la comunidad y los investigadores aguardaban con ansiedad. No fueron conclusiones definitivas ni titulares rotundos, fueron resultados parciales, metodológicos, llenos de acotaciones y condiciones. Pero en una investigación de esta magnitud, esos matices son precisamente lo que compone la verdad científica. Pasos pequeños y precisos, uno detrás de otro. Primera confirmación. Las muestras enviadas al Laboratorio Nacional no eran homogéneas. Entre los fragmentos remitidos se encontró material con rasgos humanos verificables, y también fragmentos que, por su morfología o por pruebas preliminares, fueron clasificados como indefinido hasta un análisis más profundo. Los técnicos del laboratorio emplearon protocolos estándar,
limpieza, desinfección controlada, intento de extracción de colágeno para datación por radiocarbono cuando fue posible y, sobre todo, selección de las piezas con mayor probabilidad de ofrecer ADN viable. No todas las piezas permiten obtener perfiles genéticos. El tiempo, la exposición ambiental y el tratamiento previo de las muestras condicionan los resultados. El protocolo forense para estimar número de individuos comenzó por lo básico y lo esencial, el MNI, Minimum Number of Individuals, una herramienta que permite establecer un mínimo de personas representadas en una muestra ósea. Los antropólogos forenses aplicaron criterios anatómicos, elementos únicos como cráneos, mandíbulas completas y huesos que no se repiten en un individuo para calcular un MNI preliminar. Ese cálculo, insistieron los especialistas, no sustituye al cotejo genético. Es una estimación conservadora que evita el doble conteo. En el caso de Atizapán, el MNI preliminar resultó significativamente menor que la cifra bruta de 4.600 fragmentos reportados inicialmente, pero no lo disipó todo. La discrepancia entre fragmentos y número de individuos fue explicada por la presencia de fragmentación extensa, mezcla de piezas y, en algunos casos, degradación que dificulta la asignación anatómica. Paralelamente, llegaron los primeros perfiles genéticos. No todos los intentos fueron exitosos, pero algunos fragmentos permitieron obtener secuencias de ADN mitocondrial y nuclear en condiciones que, tras una comparación con bases de datos, arrojaron coincidencias con registros de personas desaparecidas en la región. Es importante subrayarlo, coincidencia no es sentencia, y cada correspondencia exige confirmación cruzada con pruebas complementarias, dental, documental y contextual, antes de integrarla en una imputación judicial. Aún así, para las familias que esperaban noticias sobre allegados desaparecidos, esos primeros cotejos fueron el indicio más tangible de que la investigación avanzaba más allá de rumores. Mientras la identificación humana progresaba por vía genética, el análisis de las grabaciones que se incautaron se convirtió en una prioridad técnica y jurídica. Los peritos en criminalística digital aplicaron procedimientos de preservación, copias forenses de los discos, verificación de integridad mediante hashes criptográficos, revisión de metadatos y búsqueda de rastros de edición. El objetivo era doble: establecer autenticidad y extraer elementos que pudieran sostener una hipótesis investigativa frente a un juez. Esos elementos no se limitan a la imagen visible. También son huellas invisibles, marcas de cámara, códigos de software utilizados en ediciones, fechas de creación y modificación, ubicaciones geográficas incrustadas en los metadatos y registros de sincronización con los servicios en la nube. Los peritos fueron cautelosos en sus conclusiones. En algunos archivos hallaron metadatos coherentes con el contexto de la vivienda y con fechas que, según coincidencias de testigos y registros de servicios, coinciden con períodos relevantes. En otros archivos aparecieron inconsistencias que obligan a seguir investigando, cortes en los registros que podrían deberse a edición o a problemas técnicos del dispositivo original. La autenticidad, dijeron los expertos, se determina por convergencia. Si la grabación coincide con huellas físicas de la escena, con testimonios independientes y con otros registros digitales, fotos, mensajes, respaldos, su valor probatorio se fortalece. En Atizapán se encontró esa convergencia en algunos puntos y dudas en otros. Por eso la Fiscalía mantuvo la hermeticidad en torno a la exhibición pública del material. El siguiente paso forense fue la integración multidisciplinaria. Un equipo coordinado, antropólogos, genetistas, odontólogos forenses, criminalistas digitales y fiscales, evaluó los hallazgos buscando patrones que permitan avanzar hacia imputaciones concretas. La lógica fue la de reconstruir una narrativa probatoria, establecer identidades o, cuando no fue posible, categorizar grupos óseos por edad estimada, sexo probable y zonas anatómicas. Desde el punto de vista legal, la carpeta de investigación se fue consolidando. Las autoridades presentaron medidas cautelares que, según comunicados oficiales, en algunos tramos reportes aún como indefinido, incluían la detención de uno o varios sospechosos y la solicitud al juez de prisión preventiva por riesgo de fuga y por la gravedad de los hechos.
En derecho penal mexicano, las imputaciones que podrían derivar de pruebas como las halladas abarcan delitos de homicidio en sus diversas modalidades y, si se acreditaran circunstancias, agravantes por profanación de cadáveres. No obstante, los fiscales evitaron formular acusaciones definitivas hasta que los informes periciales se consolidaran. El principio de presunción de inocencia siguió siendo repetido por las autoridades. Presunto responsable. Afirmaciones iniciales. Investigación en curso. La defensa del detenido, según reportes periodísticos que citaban versiones del proceso, indefinido en varios aspectos, planteó desde el inicio objeciones técnicas a ciertos procedimientos de la policía, alegaciones sobre la cadena de custodia, solicitudes de verificación de protocolos de recolección y cuestionamientos sobre la posibilidad de contaminación de las pruebas. Es una práctica habitual y legítima en cualquier proceso penal. La defensa debe explorar fallas en el procedimiento para garantizar derechos procesales. Eso no invalida la investigación, pero sí prolonga el tiempo hasta una resolución definitiva. Un aspecto que cobró relevancia fue la posibilidad de cómplices o una red. Las autoridades no descartaron que la logística necesaria para ocultar evidencia durante largos periodos exigiera ayuda externa, ya fuera circunstancial o estructurada. La investigación digital, por su parte, buscó comunicaciones salientes, movimientos bancarios, entradas y salidas a la vivienda y posibles contactos con terceros que pudieran haber facilitado recursos o asistencia. Esa línea de trabajo expandió el rango de la pesquisa. Pasó de lo estrictamente individual a la red de relaciones que rodeaba al señalado. En paralelo al avance técnico y judicial, el impacto social tomó formas más estructuradas. Las autoridades locales convocaron a foros comunitarios con psicólogos, representantes de la fiscalía y líderes vecinales para ofrecer información oficial y contención. La aparición de líneas de atención psicológica para familiares y vecinos fue un paso necesario. Los descubrimientos de restos humanos y la conciencia de que se había cometido una violencia extrema generaron estrés colectivo, reactivación de traumas y, en algunos casos, conductas de vigilancia excesiva que alteraron la convivencia cotidiana. Las recomendaciones oficiales incluían limitar la exposición a imágenes no verificadas, acudir a servicios de salud mental si los síntomas de ansiedad eran persistentes y respetar el proceso judicial, evitando especulaciones que pudieran dañar la investigación o a las familias. En el campo digital persistieron dos fenómenos contrapuestos. Por un lado, la circulación de datos útiles, testimonios de vecinos, fotografías de la fachada, videos de seguridad pública que aportaron líneas de tiempo valiosas a los investigadores. Por otro lado, la diseminación de material no verificado, teorías conspirativas y desinformación que generaron perfiles falsos y acusaciones infundadas. Las plataformas sociales respondieron de manera desigual. Algunas removieron contenidos que infringían reglas sobre violencia o el intercambio de material sensible. Otras mantuvieron debates que alimentaron el morbo. La Fiscalía y organizaciones de prensa responsable hicieron llamados a no compartir material sensible y a priorizar fuentes oficiales. Ese llamado a la prudencia no es únicamente una cuestión moral, es una necesidad práctica. Cualquier filtración puede contaminar testimonio, inducir a errores de identificación y perjudicar la cadena de custodia. Además, la exposición pública de material sensible afecta derechos fundamentales, la intimidad de las víctimas y el derecho a un juicio justo del detenido. La línea entre el interés público y el derecho a la información y la protección de víctimas y procesos fue una batalla recurrente en ruedas de prensa y comunicados. Mientras tanto, en los círculos académicos y en algunos medios especializados se abrió un debate pertinente. ¿Cómo evitar que casos como este sean consumidos como entretenimiento macabro?
Los investigadores culturales señalaron que el consumo morboso de noticias de violencia tiene efectos sociales dañinos, desensibilización, estigmatización de barrios enteros y, en ocasiones, la creación de mitos que superan a los hechos verificables. Por eso, se insistió en una cobertura responsable que priorice la verificación, la contextualización y el respeto por las familias. En el plano investigativo, la hipótesis de trabajo se fue perfilando con cautela. Los fiscales y peritos plantearon escenarios probables sin cerrar la puerta a sorpresas: que el presunto responsable actuó durante un período prolongado aprovechando aislamiento social y un entramado de normalidades que ocultaron la gravedad de sus acciones; que algunas víctimas podrían corresponder a personas reportadas desaparecidas en municipios cercanos; que la grabación, dependiendo de su autenticidad, podría haber sido un registro con fines personales, rituales o de otra naturaleza que los peritos se esforzaban por dilucidar. Todo ello, subrayaron, debía probarse en la evidencia. En paralelo, la jurisdicción tuvo que decidir sobre medidas administrativas y de seguridad. El inmueble fue catalogado como escena del crimen y permaneció bajo custodia hasta la culminación de los peritajes. La Fiscalía solicitó al juez la conservación de grabaciones y dispositivos en custodia especializada y la prohibición de divulgación de las piezas probatorias en medios masivos. Esas medidas buscan evitar contaminaciones que entorpecerían la valoración judicial. Los peritajes finales, cuando se hicieron públicos por vía de comunicados oficiales, en algunos tramos con datos aún indefinidos, comenzaron a dar forma a una narrativa probatoria que, si bien no cerró todas las preguntas, redujo incertidumbres. El NMI consolidado quedó por debajo de la cifra bruta de fragmentos, pero representó, aún así, un volumen de casos que exigía respuestas institucionales contundentes: políticas públicas para la búsqueda de personas, coordinación interinstitucional para la comparación de perfiles genéticos y protocolos claros para el manejo de pruebas en contextos de gran magnitud. Uno de los desafíos logísticos más palpables fue el tiempo. Identificar víctimas mediante ADN es una tarea que demanda paciencia, recursos y cooperación. Las autoridades activaron convenios con bancos genéticos nacionales y con instituciones académicas que pudieron aportar capacidad analítica. En muchas familias, esas jornadas reanimaron esperanzas, dolor y, en ocasiones, certidumbres que no querían enfrentar. El Estado, en su función, debió equilibrar rapidez investigativa con sensibilidad humana. En la esfera judicial, la construcción del caso se orientó hacia una estrategia de acumulación de evidencia, combinar pruebas biológicas con peritajes digitales y testimonios que sostuvieran una cadena causal y temporal. Para ello, los fiscales buscaron robustecer cada enlace de la cadena: fotografías de la escena, registros de entrada y salida de la vivienda, datos de servicios, testimonios de vecinos que confirmaran horarios y presencias, y la preservación intacta de los dispositivos que contenían las grabaciones. La defensa, por su parte, continuó objetando procedimientos y solicitando copias periciales independientes conforme a su derecho. A medida que la investigación avanzaba, la discusión pública se desplazó parcialmente hacia preguntas más amplias. ¿Qué fallas institucionales permitieron que esto ocurriera? ¿Hay mecanismos de prevención insuficientes? Se requieren mejores sistemas de alerta y base de datos nacionales vinculantes para registros de ADN de desaparecidos. Esas preguntas, legítimas, invitaron a reflexionar sobre la prevención y la capacidad estatal de respuesta ante desapariciones y crímenes complejos. Varios actores sociales pidieron mayor transparencia en la coordinación entre fiscalías estatales y federales, así como recursos adicionales para equipamiento forense en regiones con alta demanda. También emergió la discusión sobre la cultura digital y su rol en la génesis y normalización de conductas extremas.
Académicos en criminología y sociología recordaron que la exposición a contenidos violentos no es por sí sola causa de delito, pero sí puede actuar como un factor de moldeamiento cognitivo cuando se combina con otras vulnerabilidades: aislamiento, trastornos psicológicos no atendidos, consumo de sustancias o redes de apoyo tóxicas. La clave, apuntaron, es la prevención multidimensional: salud mental accesible, trabajo comunitario que identifique vulnerabilidades y campañas de alfabetización digital que enseñen a detectar conductas peligrosas en línea. Mientras todo esto ocurría en el frente institucional, la vida en Atizapán prosiguió, con locales que reabrieron, escuelas que retomaron actividades y vecinos que intentaron recuperar cierta normalidad. Ese intento de reconstrucción social mostró la resiliencia de las comunidades, pero también la persistencia de traumas que no desaparecen con el paso del tiempo. En esa reconstrucción hubo gestos de solidaridad, donaciones para apoyar a familias afectadas, vigilia silenciosa en memoria de quienes se presume podrían estar entre las víctimas, y la creación de grupos de apoyo para procesar el miedo y la incertidumbre. Con el avance de la investigación, los posibles escenarios judiciales se fueron concretizando. Si las pruebas consolidan una relación directa entre la conducta del detenido y las muertes o desapariciones confirmadas, el proceso puede derivar en acusaciones formales por homicidio calificado y por delitos contra el respeto a los restos humanos, con sanciones que en el sistema penal mexicano contemplan penas severas dependiendo de la gravedad y del número de víctimas acreditadas. No obstante, las autoridades insistieron en que hasta que un juez dicte sentencia, no se puede hablar de culpabilidad. La justicia, en teoría, debe transitar por garantías procesales, pruebas evaluadas en audiencia y sentencias motivadas. En términos prácticos, el caso impulsó recomendaciones técnicas para mejorar la respuesta ante hallazgos de gran volumen. Entre ellas, protocolos estandarizados para la recolección masiva de restos, capacitación regional en antropología forense, creación de bolsas de colaboración entre entidades estatales y federales para análisis de ADN en masa, y normativas claras para el manejo de evidencia digital, incluyendo procedimientos para proteger la privacidad de los datos personales que aparecen incidentalmente en los discos incautados. Un punto que mereció atención particular fue la gestión del duelo colectivo. No solo las familias directas necesitan acompañamiento, las comunidades enteras construyen narrativas de pérdida y miedo que requieren intervenciones psicosociales. Las autoridades y organizaciones no gubernamentales acordaron planes de atención que incluyeron asesoría jurídica para familias en procesos de identificación, talleres comunitarios de memoria y vigilancia ciudadana orientada a la prevención. La dimensión comunicacional del caso también fue objeto de autocrítica. Algunos medios, alertaron defensores de un periodismo responsable, cayeron en la tentación de titulares sensacionalistas o en la difusión de datos no verificados. Organismos de prensa y asociaciones periodísticas emitieron guías para cubrir este tipo de sucesos: verificar fuentes, proteger identidades de víctimas y familiares, evitar la reproducción de material gráfico y contextualizar la información con explicaciones forenses cuando sea pertinente. Esa autorregulación, dijeron expertos, es parte de la respuesta social para no transformar el dolor ajeno en espectáculo. Legalmente, el proceso inició su tramo decisivo cuando la Fiscalía presentó ante el juez un cúmulo de pruebas que incluía informes periciales, resultados de ADN parciales y la transcripción de metadatos de los archivos audiovisuales incautados. La defensa solicitó peritajes independientes y objetó a la admisibilidad de ciertos elementos. En la audiencia preliminar, el juez determinó preservar la detención del presunto responsable y ordenó peritajes periciales complementarios para resolver dudas importantes sobre la cadena de custodia. Este tipo de impugnaciones y contraperitajes son habituales
y si bien prolongan el proceso, ofrecen una revisión necesaria para garantizar un juicio justo. Con el paso de los meses, la narrativa pública comenzó a madurar. Se pasó de la conmoción inicial a una fase de exigencia técnica, demandas por más personal forense, por inversión en infraestructura genética y por protocolos de comparación interinstitucionales. La ciudadanía exigía explicaciones no solo sobre el caso puntual, sino sobre las medidas que se tomarían para que no se repitiera algo así. La respuesta institucional incluyó anuncios de capacitación y la promesa, en algunos comunicados oficialmente firmados, aunque con detalles aún indefinidos en cuanto a tiempos, de inversión en capacidades forenses. En el ámbito digital, el debate sobre la responsabilidad de las plataformas cobró fuerza. ¿Deben los proveedores de servicios monitorear y reportar contenidos que sugieran delitos graves? ¿Qué límites existen entre la privacidad y la obligación de alertar a autoridades? Las respuestas no son sencillas. Imponer vigilancia masiva vulnera derechos. No hacerlo puede dejar impunidad. Los especialistas propusieron protocolos de colaboración que respeten marcos legales, demanden órdenes judiciales para intervenciones y fortalezcan las notificaciones de contenido sospechoso sin generar una caza de brujas. En la investigación en Atizapán, con sus avances y retrocesos, dejó algunas certezas que pueden servir como enseñanza. Primero, la evidencia digital puede ser tan decisiva como la física, pero exige rigurosidad metodológica para que sea admisible. Segundo, las cifras brutas, como el número inicial de 4.600 huesos, requieren interpretación científica. Sin ese marco técnico, la cifra se presta al sensacionalismo. Tercero, la cooperación institucional y el respeto por derechos fundamentales son condiciones indispensables para una justicia que no se agote en titulares. El cierre del ciclo investigativo, si se le puede llamar así en una causa con tantas aristas, no fue inmediato. Algunas etapas quedaron pendientes: identificación completa de todas las muestras, resolución de las objeciones planteadas por la defensa y la calificación final de delitos en estrados judiciales. La Fiscalía comunicó, según comunicados públicos y en algunos tramos indefinido, que procederá conforme a la evidencia consolidada y que, de acreditarse la responsabilidad, perseguirá la máxima sanción prevista por la ley. Mientras esos procesos se dirimen, permanecen abiertos los frentes de reparación, atención a familias, memoria de las víctimas, mejora institucional y debates públicos sobre la prevención. En el plano humano, el efecto perdura. Para quienes perdieron a un familiar cuya identidad se confirmó, la noticia fue un alivio teñido de dolor, la posibilidad de enterrar, de nombrar a la persona y de reclamar justicia. Para quienes aún esperan, la incertidumbre sigue siendo una herida abierta. Para la comunidad, la reconstrucción de la confianza y de la sensación de seguridad será un proceso lento que requiere políticas públicas sostenidas. El caso, que arrancó con el titular estremecedor «Caníbal de Atizapán grabó todo», encuentran 4.600 huesos en el sótano, concluye por ahora en la vieja tensión entre el asombro que genera la noticia y la necesidad del rigor técnico judicial que la confirme. La advertencia inicial sigue vigente. No todo lo que circuló en redes era verificable. No todo lo que se dijo en medios iba respaldado por peritajes, y muchas afirmaciones se mantuvieron como indefinido hasta su verificación. ¿Qué le deja este caso a la sociedad? Lecciones claras: gestionar la información con responsabilidad, proteger a las víctimas y a las familias, priorizar la ciencia forense ante la sed de respuestas inmediatas y reconocer que la tecnología puede ser aliada y al mismo tiempo trampolín para la desinformación. También queda la necesidad de fortalecer la prevención, los mecanismos de búsqueda de personas y la inversión en capacidades científicas que permitan dar respuestas rápidas y fundadas. Antes de cerrar, un recordatorio práctico. Si este video levantó preguntas sobre personas desaparecidas,
En la descripción encontrarás enlaces a fuentes oficiales y a líneas de atención psicológica y legal. Evita compartir material no verificado. Si tienes información útil para la investigación, contacta a las autoridades competentes y sigue los canales oficiales. La difusión irresponsable no ayuda a la justicia ni al duelo. Si quieres seguir esta investigación con actualizaciones verificadas y análisis responsable, suscríbete al canal. En la descripción mostramos las fuentes oficiales que citamos y recursos de ayuda para quienes lo necesiten. No compartas material sensible y prioriza la dignidad de las víctimas por encima del morbo. Este caso obligará a la sociedad a mirar de cerca sus fallas y a pedir cuentas sobre cómo se previene y se responde a la violencia extrema. Lo que pasó en Atizapán no solo es una investigación, es un llamado a mejorar sistemas, a reforzar capacidades científicas y, sobre todo, a recordar que tras cada cifra hay personas con rostro, nombre y familia. La búsqueda de verdad y justicia continúa.